Todos, bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, depende cuándo te pongas con ello. Soy Pablo, vuestro profesor de español, y volvemos a este ejercicio de DELE a la parte oral. Este es el modelo de examen número 4 que vamos a revisar y, como hemos hecho en ocasiones anteriores, pues comienzo con la tarea número 1. Bueno, la parte más importante de la preparación es elaborar lo que vamos a hacer durante la tarea 1 y 2. Y a continuación vamos a pues un poquito trabajar las ideas principales y secundarias de cada párrafo. Y a continuación haré un pequeño comentario de las ideas principales. Realmente ver la intención del autor no es una de nuestras prioridades, pero si viene al caso y es claramente identificable esta opinión, pues lo haremos también. Vale, pasamos a continuación a la preparación de la tarea número 1. Estamos en esos 20 minutos más o menos de preparación que nos dan antes de entrar. Y vamos a hacer, al igual que habíamos hecho con los modelos anteriores, básicamente lo siguiente. Vamos a distribuir de tal manera que sean entre 12 y 15 minutos, podríamos decir, ¿no?, para elaborar un poco la tarea 1. Quiere decir esto, escucharme como si se tratase de un ejercicio de audición en el que tomáis nota de las ideas principales, de las palabras más relevantes y a continuación elaboráis el esquema. Básicamente sería esto. No quiero, ya digo, repetirme porque vais a decir, Pablo repite siempre lo mismo. Bueno, pues no me repito, pero escuchad con atención. Yo voy a decir como antes, párrafo 1, 2, 3, y después de cada párrafo vosotros básicamente lo que hacéis es la lectura detallada, la audición detallada de lo que se ha dicho para elaborar el esquema. Tened en cuenta estos patrones básicos. Tema central, que generalmente lo sacamos del título. Ideas principales y secundarias, que son a discreción un poco del lector, porque aunque las ideas principales suele haber una mayor, pues como decirlo, un mayor acuerdo en torno a ellas, las secundarias a veces depende mucho, ¿no? Y luego el comentario lo hago yo con vosotros. Bueno, vamos a ver. Este texto se titula así: ¿Cómo se mira un píxel? Bueno, el primer párrafo número 1, dice así: siempre que escribo sobre tabletas se acaba hablando en los comentarios del daño en los ojos y la fatiga visual, aunque también sobre la utilidad de las mismas y si realmente aportan algo que no pueda hacer un portátil. Es también una pregunta que me han hecho con frecuencia durante estas Navidades, sobre todo a la hora de regalar y decidirse entre un lector de libros electrónicos o uno de estos dispositivos. Pero la cuestión es si leer en una pantalla hace daño a la vista. Es probable que yo no sea la persona más indicada para asegurar que no. La genética me ha maldecido con una miopía de espanto y lo único que me salva es que tengo una fuerte descompensación entre mi ojo derecho, poco miope, y mi ojo izquierdo, un caso perdido. Veo el mundo como arte abstracto. Así que cuando me levanto por las mañanas aún soy capaz de encontrar las gafas o las lentillas, aunque sea usando solo el derecho. Bueno, hasta aquí llega la lectura del primer párrafo. Hacemos una pequeña pausa para tomar nota de las ideas principales, palabras que no sabemos, ¿no?, y demás.
Párrafo número 2. Ahora bien, a pesar de mis males, no creo que las pantallas de ordenador que he mirado desde los 6 años hayan tenido mucho que ver. En 10 años de profesión he tenido que escribir varios artículos sobre ergonomía y uso correcto del ordenador, y todavía no he encontrado un solo oftalmólogo que afirmara que las pantallas LCD o CRT produjeran daño alguno con un uso típico. Lo que sí producen es fatiga visual y física, y las razones fundamentales son dos. Hasta aquí el párrafo número 2. El párrafo número 3 lo componen dos pequeños párrafos, entonces he decidido juntarlos en un solo párrafo, ¿vale? Venga, párrafo número 3. La primera es que solemos colocar mal las pantallas, sobre todo cuando usamos equipos portátiles. El LCD tiene que estar a la altura de los ojos y a una distancia que nos permita leer u observar los detalles sin necesidad de inclinarnos. El segundo punto es si el brillo de la pantalla, que debe ajustarse a las condiciones de la habitación donde estemos usando el ordenador. Antes, con los monitores CRT, la frecuencia de refresco también influía, pero es un problema que ya casi ha desaparecido. Hasta aquí llegaría el párrafo número 3. Vale, hacemos de nuevo una pausa y nos centramos en esas palabras y ideas. Párrafo número 4. Las tabletas salvan estos problemas gracias a dos características. La primera es que en lugar de inclinar el cuerpo, lo que se hace es simplemente acercar y alejar la tableta de los ojos. Solo ese gesto supone una considerable mejora a la hora de trabajar con ellas. La segunda es que el nivel de brillo se regula por lo general de forma automática gracias a un sensor de luz integrado. En el peor de los casos, hay controles de brillo fácilmente accesibles. Algunas tabletas tienen, además, mayor densidad de píxeles que las pantallas de un ordenador, lo que las hace bastante más cómodas. Hasta aquí llega el párrafo número 4.
Párrafo número 5. Por supuesto, puede llegar un momento en el que la vista se canse, algo que rara vez sucede con textos impresos en papel. ¿Significa eso que es peor que la tinta electrónica? Depende. La pantalla de tinta electrónica tiene un problema, y es que su contraste es reducido. No es letra negra sobre un fondo blanco, sino letra gris sobre un fondo gris. Cada generación de pantallas de tinta electrónica mejora un poco el contraste, pero aún así puede llegar a causar cierto cansancio, sobre todo si no hay mucha luz ambiente. Vale, hasta aquí llega el párrafo número 5. Párrafo número 7. Mención aparte merece el tema de las pantallas en 3D, sobre todo cuando las que los usan son menores. Nintendo, por ejemplo, ya ha avanzado que no recomendará el uso de la función 3D de su próxima consola portátil a los menores de 6 años, y es una recomendación que hace también la gran mayoría de fabricantes de televisores 3D. El uso de gafas 3D o de pantallas autoestereoscópicas puede entorpecer el desarrollo de la estereopsis y favorecer los casos de estrabismo. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la lectura del texto. Bueno, chicos, pues después de haber leído este texto vamos a ver un poquito las ideas principales y vamos a ver un poco pues aquello que nos podría llamar más la atención, un poco lo voy a comentar. En primer lugar, como hemos hecho en otras ocasiones, nos centramos en el título. El título da una información siempre muy importante, porque nos dice si el texto está bien escrito, y lo que sucede en los DELES es que el texto está siempre o casi siempre muy bien escrito, aunque a veces sea complejo, que nos da un resumen, bastante preciso de lo que vamos a ver. El título de esta lectura es ¿Cómo se mira un píxel? ¿Cómo se mira un píxel? Bueno, hay que decir que la palabra píxel tiene dos pronunciaciones relativamente aceptadas en castellano, que es píxel como una palabra llana o como palabra aguda, píxel, porque es una palabra en inglés, entonces la adaptación al español la verdad es que he encontrado las dos pronunciaciones, aunque píxel es la más común. Bueno, un píxel se puede definir como la menor unidad homogénea en color que forma parte de una unidad digital. ¿De acuerdo? Es como la parte más pequeñita de una unidad digital. Todos estamos acostumbrados a escuchar la palabra megapíxel, sobre todo cuando te compras un teléfono nuevo, dices, oye, ¿cuántos megapíxeles tiene la cámara trasera o tiene la delantera? Porque me quiero hacer un selfie y demás, ¿no? Entonces, de ahí es la palabra píxel. Entonces, el título ya nos pone sobre aviso un poquito de que el texto va a estar relacionado con la tecnología y con la tecnología de la imagen digital, para ser más precisos, ¿no? Porque estamos hablando de la unidad de imagen digital. Y se va a analizar, pensamos, a través del título, las diferentes maneras de analizar una pantalla o una imagen digital. Vale, pues ahora, como he hecho en otras ocasiones, voy a ir párrafo por párrafo considerando cuáles son las ideas principales y explicándolas, comentándolas, para que vosotros cotejéis, comparéis. Cotejar es lo mismo que comparar con aquellas notas que habéis tomado durante la lectura. Después analizaremos el vocabulario. Ahora nos vamos a centrar solamente en el contenido. Es una diferenciación entre forma y contenido. Ahora nos vamos al contenido, no a la forma. Vale, pues las ideas principales de este párrafo 1 podríamos decir que son las siguientes. La primera línea del párrafo ya nos da una idea muy importante. Escribo sobre tabletas. A veces en castellano utilizamos diríamos la adaptación de la palabra inglesa tablet. Hablamos como tablet o hablamos como tableta. En cualquiera de los dos casos es aceptable porque no es una palabra en español. Bueno, pues la idea principal de este primer párrafo sería las tabletas.
que tienen las tabletas de particular o que hace que las tabletas sean particularmente diferentes de otros dispositivos electrónicos. Dice, aporta algo que no pueda un portátil. Esto sería la primera conclusión. La segunda conclusión, el segundo foco de este párrafo es decidirse entre un lector de libros electrónicos o una tableta. Estas son las ideas principales sobre las que gira el texto. Básicamente sabemos que el autor escribe sobre tabletas, que es probablemente un experto en el campo de la electrónica, en el campo de la tecnología móvil, y que siempre recibe consultas. Bien puede ser un autor de un blog, un autor de una página web o un experto, en electrónica. Entonces, la pregunta que se le hace a esta persona es: ¿qué es mejor? ¿Una tableta por un lado o por otro lado un lector de libros electrónicos como el tipo Kindle Fire de Amazon o todos estos, ¿no? Que son como un pequeño lector ahí de pantalla gris con letritas negras y que puedes leer un libro pero que no tiene muchas más funciones? Y por otro lado pues tendríamos lo opuesto, una tablet tipo el iPad, ¿no? Esto es una cuestión. Diferencias entre tableta y portátil o Kindle, lector de libros electrónico, por un lado, y por otro lado, ¿qué le sucede a nuestros ojos? ¿Qué le sucede a nuestra vista después de utilizar estos dispositivos? ¿Se puede afirmar que realmente dañan nuestros ojos, nos causan algún problema o no? La segunda parte del párrafo habla sobre las circunstancias personales del autor, de que es miope, de que su miopía derecha-izquierda es distinta, ¿no? Y que añade un poco un tono pues de cercanía, de humor, si queremos citarlo, pero que no es relevante en ningún caso para la comprensión del texto, ¿de acuerdo? Vale, vamos ahora al párrafo número 2. El párrafo número 2 es un párrafo relativamente breve, pero tiene unas ideas relativamente importantes a la hora de analizar el texto y las conclusiones que de él se pueden extraer. La primera apoya lo que ya habíamos visto anteriormente. Este hombre es un experto, lleva 10 años en la profesión y llega a una conclusión después de haber hablado con distintos oftalmólogos sobre la repercusión de las pantallas LCD o CRT en la agudeza visual. Y es que no hay ninguna evidencia causa-efecto entre uso de dispositivo móvil y pérdida de visión. Lo que sí que se produce, esta es otra idea clave, es un cansancio físico y visual. Y nos introduce a continuación qué causa ese cansancio físico y visual, ¿no? Que es el párrafo número 3. El párrafo número 3 tiene solamente un par de pequeñas frases en las que explica un poquito las razones por las que el uso de las pantallas generan este cansancio físico y visual. La primera de estas razones es que se coloca mal la pantalla, la posición de la pantalla. O sea, cuando está en el párrafo número 2 decíamos, no hay relación entre uso de pantallas y cansancio visual o pérdida de agudeza visual, pero sí que hay entre uso de pantallas y que los ojos la vista se canse, pero cansarse no quiere decir que tú te estés perdiendo y que tras un periodo de uso intensivo de la pantalla, porque esté cansado tu ojo, vas a perder, una unidad dentro de estas de miopía. No estamos aquí. Lo que dice es que hay dos características del mal uso de las pantallas que producen fatiga visual. Y la fatiga visual se debe, en primer lugar, a que colocamos las pantallas en una posición inapropiada. Y esto es especialmente, luego matiza una idea secundaria, es especialmente el caso de los ordenadores portátiles. Y como idea secundaria, pero muy importante, es lo de ensalzar la posición a la que tiene que estar correctamente las pantallas en relación a los ojos. Y la segunda característica es el propio brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla tiene que estar
pues ajustado a las condiciones del lugar donde estemos utilizando el dispositivo móvil. De esta manera resumimos párrafos 2 y 3. No hay relación, de acuerdo con los oftalmólogos, entre pérdida de visión y uso de pantallas móviles, pero sí lo hay entre fatiga visual y uso de dispositivos móviles. ¿Por qué? Por dos razones. Mala colocación de la pantalla, mal ajuste del brillo. Vale, aquí estaría totalmente resumido el párrafo 2 y 3. Y a continuación vemos el párrafo número 4, en el que se nos habla un poquito de qué ventajas respecto a estos problemas presentan las tabletas. Las ventajas de las tabletas están ligadas directamente a los párrafos 2 y 3. Habíamos visto que los problemas que se hacían de los que se hacían eco los oftalmólogos y el propio autor era mala posición y brillo. Brillo que no está correctamente ajustado a las condiciones de luz de la propia habitación. Vale, las tabletas salvan este problema de dos maneras. Primero, porque tú te puedes acercar libremente la tableta a la distancia que quieras de los ojos para verlo mejor, pues puesto que es un dispositivo totalmente móvil, lo coges en tus manos, lo mueves y demás, algo que no pasa pues con el portátil, ¿no? Porque es más pesado, las dimensiones, ¿no? Y demás. Y por otro lado, la tecnología de las tabletas suele tener una especie de autorregulación de la iluminación de la pantalla, del brillo de la pantalla, de acuerdo con las propias condiciones lumínicas del habitáculo en el que te encuentras. Y como tercer elemento de apunte secundario, pero importante, es que generalmente la pantalla de las tabletas tiene una mayor densidad de píxeles. Tiene una mayor densidad de píxeles que un ordenador, que una pantalla de ordenador. Si a todos nos viene a la cabeza pues cuántos píxeles tiene el nuevo iPad de Apple y todo esto, pues son muchísimos más que una pantalla de un portátil. A veces parece que lo estás realmente, cuando ves una foto de estas de alta definición, alta resolución de fotografía de una fruta o de una comida, parece que te lo quieres llevar a la boca, ¿no? O sea, entonces esto es muy obvio. Vale, vamos a ver ahora lo que tenemos en el párrafo número 5. En este párrafo número 5, el autor lo que va a hacer es contestar a la pregunta que ya habíamos lanzado en el párrafo número 1. Habíamos visto un poco las tabletas en relación con los ordenadores. Ahora vamos a ver un poco las tabletas en relación con los libros de lectura electrónico, diríamos, este tipo de máquinas tipo Kindle Fire y todo esto, ¿no? El principal problema de este tipo de dispositivo lo cita en la tercera línea del párrafo, en el texto que yo manejo al menos, y es que este tipo de dispositivos tiene un contraste lumínico bastante reducido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los problemas de la luz ambiental no se resuelven, porque siempre es una especie de iluminación bastante tenue. Por otro lado, si lo comparamos la lectura de este tipo de dispositivos con lo que sucedería en la lectura de un libro tradicional, es que la lectura se realiza sobre un fondo gris, letra negra sobre un fondo gris, no sobre un fondo blanco. Y este tipo de dispositivos sí que suele generar, hay evidencia de que generan mayor cansancio, ¿de acuerdo? Este párrafo es importante. La vista se puede cansar por la falta de contraste, Este es el principal problema de este tipo de dispositivos. Vale, vamos ahora a ver el párrafo número 6. En este párrafo sexto, no se aporta una gran cantidad de información nueva, podríamos decir, sino que solamente pues se nos habla porque en el párrafo 5 básicamente el autor se ha centrado en proporcionar algún argumento en contra de los libros electrónicos,
de lo que el autor llama tinta electrónica. Y es que dice en el párrafo 6, el principal punto a favor de la tinta electrónica de los libros electrónicos, dispositivos tipo Kindles, es que en exteriores se lee muy bien. ¿Por qué? Porque las pantallas OLED o las LCD, sobre todo cuando hay un día que hace mucho sol, a veces es muy difícil verlas. De hecho, el contraste luz solar, emisión de luz de la pantalla, pues cada vez está mejorando más, pero hay veces que no, o sea, los días de verano tú enciendes el móvil y no ves nada, tienes que irte a la sombra porque no se ve. Y esto no suele ser el caso de los libros tipo Kindle, de los libros de tinta electrónica. Luego da una segunda idea, de nuevo apoyando la tesis de que las tabletas son mejores, y lo hace diciéndonos que bueno, pues que es que un libro electrónico es eso, tú enciendes el aparato y tienes ahí el texto que quieres leer y no hay más, no puedes navegar por la web ni hacer ninguna otra cosa con él. Mientras que bueno, pues si tienes una tablet todos sabemos que puedes navegar por internet, utilizarlo como GPS, fotos, bueno, y demás. Y básicamente esto es la idea principal del texto 6, del párrafo 6. Un párrafo simplemente para decirnos un punto positivo que el autor encuentra a este tipo de dispositivo. Y por último tenemos el párrafo número 7, que es un párrafo de cierre en el que no añade una información relativamente importante, pero que se puede también mencionar. Fundamentalmente, en este párrafo número 7, lo que el autor hace es anotar una característica a tener muy en cuenta, y es pues la necesidad de ser cautos con las pantallas de 3D, porque aparentemente las pantallas de 3D pueden generar, especialmente cuando lo usan menores, casos de estrabismo, problemas visuales en los ojos. De hecho, cita, y esto es bastante secundario, el tema de que Nintendo ha recomendado en su próxima consola, en su próximo dispositivo de juego electrónico, no utilizar la función 3D a niños menores de 6 años. Vale, pues estas son las ideas principales. Entonces, vamos a responder ahora a las preguntas que yo considero claves para organizar este texto, para organizar las ideas principales, y el comentario sobre las ideas principales ya lo he hecho, entonces no me voy a extender sobre ello, y sí que voy a hablar un poquito sobre la intención del autor, porque creo que en este texto, aunque no es claramente identificable, sí se puede adivinar una cierta, participación o proyección de ideas personales. Vale, vamos entonces a revisar pregunta por pregunta cada uno de los elementos que nos puede ayudar a estructurar estas tareas número 1 y 2, pero sobre todo la tarea número 1. Vale, la primera pregunta, por lo tanto, es delimitar cuál es el tema principal de este texto. El tema principal de este texto es, como sabemos a partir del título, mirar a las pantallas, mirar la calidad de ciertas pantallas de dispositivos electrónicos. Este es el tema principal. El efecto, la calidad de ciertas pantallas de dispositivos electrónicos y cómo afectan estos dispositivos electrónicos a nuestra visión. Características, ventajas y desventajas desde el punto de vista de la pantalla de ciertos dispositivos electrónicos. Se puede formular el tema principal, el tema central, con distintas palabras, pero básicamente son estas 2 o 3 versiones que os acabo de dar. ¿Cuáles son las ideas que podríamos considerar principales de este texto? Bueno, pues en primer lugar tenemos a un autor que es un experto en el campo de la informática, en el campo de los dispositivos de lectura electrónicos, que nos habla de ventajas de las tabletas respecto a otros dispositivos electrónicos y
características. Entonces, idea principal, las ventajas o las características principales de las tabletas. Vale, tabletas, por un lado, portátiles, por otro lado, o sea, tendríamos, por ejemplo, elemento 1 o elemento A, tabletas, elemento B, portátiles, elemento C, tinta electrónica o también se pueden llamar dispositivos tipo Kindle Fire, libros electrónicos y la comparación entre uno y otros, ¿no? Este sería una idea principal, comparación entre tabletas y portátiles y libros electrónicos. Segunda idea central, efecto visual del uso, el efecto sobre la agudeza visual del uso de estos tres dispositivos electrónicos. Y el tercer tema que nos gustaría señalar sería efectos de los dispositivos electrónicos desde el punto de vista negativo. Podríamos hablarlo así. Vale, empezamos. Comparación entre portátil y tableta. La tableta es más manejable, con lo cual se puede acercar más a los ojos o menos dependiendo de la distancia que nos convenga, con lo cual reduciríamos el cansancio visual. Y segunda característica, suele tener mayor densidad y mejor ajuste de brillo, características que habíamos visto que son las que contribuyen cuando no se dan las condiciones idóneas a la fatiga visual. Esta es la primera idea central y la primera idea secundaria. Segundo, tableta respecto a Kindle Fire, a tinta electrónica, pues desventaja que solamente se puede utilizar para leer, porque es un libro con muy poco contraste, con un contraste bastante reducido, y que solamente tiene una funcionalidad, que es leer, no sirven para más. Estas son las desventajas. La ventaja que tiene es que en exteriores este tipo de libros funciona muy bien, se ve muy bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos visto la comparación entre tabletas y portátiles, tabletas, tinta electrónica, libro electrónico, y ahora una nota de importancia. Cuidado con el uso de estas tabletas, que en general no repercuten negativamente sobre la calidad visual, a no ser que sean tabletas con una función 3D. En este caso, se recomienda su uso a mayores de edad y nunca menores de 6 años, basándose en lo que algunos fabricantes como Nintendo han hecho. Vale, pues ya hemos visto tema central, idea principal, idea secundaria. He proporcionado una serie de comentarios a todo el texto y ahora vamos a ver brevemente la intención del autor. Yo creo que la intención del autor a lo largo del todo el texto es convencernos de que lo que más nos conviene es comprarnos una tableta. Es una tableta. Uno de los comentarios o de las críticas que muchas veces encontramos en los blogs de tecnologías que hay en España, por ejemplo, estoy pensando en una página web que se llama, os recomiendo porque es muy buena y tiene distintos apartados, se llama sataka.com, www.xata.com, sataka.com. Esta es una página web de tecnología que tiene pues Android, portátiles, Apple, distintas páginas web agrupa a su vez sobre tecnología. Y uno de los comentarios que se hace es que a veces los autores muestran una cierta preferencia por una determinada marca, bien porque reciben dinero o porque les regalan algún dispositivo para hacer un análisis. Y esto pues empaña un poco la calidad de su trabajo. Y yo creo que es el caso de este texto. En este texto está continuamente hablando de las ventajas que representan las tabletas. O sea, analiza tableta respecto a portátil y tableta respecto a libro electrónico o tinta electrónica, pero lo hace siempre resaltando las particularidades
de la tableta como algo positivo respecto al otro, donde prácticamente no hay ningún punto negativo. Entonces, aquí sí que lo podríais decir esto, o sea, cuando hacéis el comentario podríais decir, es que hay muchas compañías pues que o pagan a periodistas, expertos en tecnología o a blogs, pagan cierto dinero o dan cierto regalo para que creen una atención mediática hacia su producto y esto cambie o genere opiniones a su favor, ¿vale? Entonces yo creo que esto es importante que lo mencionéis. En otros textos no os lo he dicho, porque no me parecía que fuese tan importante, pero en este texto, repito, es importante y yo lo recomendaría, yo os lo recomendaría. Y si os encontráis con textos semejantes lo podéis hacer y nunca tengáis miedo a equivocaros, porque no os van a evaluar sobre el contenido, no os van a evaluar si sois expertos en informática, si lleváis razón, os van a evaluar sobre cómo argumentáis vuestras ideas y sobre la forma que utilizáis para presentarlas. Da igual lo que digáis, es decir, que si el entrevistador te lleva a la contraria, pues da igual, o sea, no pasa nada, tiene otra opinión distinta. Bueno, pues es un poquito larga esta introducción, esta tarea número 1, entonces no me quiero enrollar mucho más, veremos en la tarea 2 pues un poco las preguntas y explicaré el vocabulario tal vez en la tarea 2 o en la tarea 3, depende cómo vayamos de tiempo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias chicos, estudiad bien esto porque hemos dado mucha información y mucha información importante. Venga, nos vemos en la tarea número 2.